No, sí, ya estoy. Eso. Y ahí deme el rol de anfitrión. Sí, listo. Ya estás, Listo, Javi, listo. otra vez. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a transmitir por el Facebook directo del Jardín Botánico, que es la cuenta que yo tengo abierta, y les regalo el link por WhatsApp para que ustedes lo retransmitan en el Facebook del CNC. Bueno, vamos a hacerlo así, vale. Listo. Solamente por hoy. Listo. Sí, claro que sí. Ujú. Listo. Claro que sí. Muy buenas tardes de nuevo para todos. Acá tenemos un público de 26 personas. Apenas iniciemos la transmisión en el Facebook. Vamos a replicar. Les pido al equipo coordinador me colaboren, por favor, Qué replicando pena, una preguntita. en Facebook. Sí, Isabela. Entonces nos vamos metiendo de una vez al Facebook para cuando nos manden el link. Tú estás acá, no te preocupes, que acá estás aquí adentro escuchándonos, no hay problema. Para Facebook la mayoría de Bueno, las señora. personas, ¿vale? Sí, no hay problema. Ok. Antes, de nuevo, mil y mil gracias. Vamos a hacer lo siguiente, tuvimos un inconveniente con nuestra transmisión para la página directa. Bueno, hoy vamos a retransmitir, pero igual ya lo vamos a hacer por la página de Facebook de Reto Naturalista Pereira 2021. Pues yo creo que, bueno, mientras Javier me regala de nuevo el host, pues yo lo tengo. ¿Lo tienes, Juan Caicedo, nuestro invitado, tiene el host? ¿Está como anfitrión? Sí. Ok, si quieres, por favor, Juan, nos proyectas mientras yo ya voy iniciando con tu presentación, para no demorar más. Ya Estamos haciendo ya una transmisión en vivo. Me está diciendo que la reunión sí, estamos súper bien. Estamos haciendo una transmisión en vivo en este momento por un inconveniente técnico que tuvimos con la plataforma del Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ya mismo, nuestro equipo coordinador, Tatiana Cardona, le agradezco por favor me replique a la página de Reto Naturalista Pereira. ¿Bien? No tenemos ningún inconveniente para poderlo hacer allí. Así que, y ahí le pido el favor, ok, aquí estoy de nuevo. Ya tenemos entonces nuestro invitado el día de hoy, Juan Caicedo, del grupo Ecomunitario. Juan, yo te agradezco si proyectas, ¿quieres proyectar entonces? Tú tienes el host allí, estás también de anfitrión, para que me permitas ya dar con este entonces el inicio. Tatiana, equipo coordinador, les agradezco. Hoy me voy a saltar la presentación de mi equipo coordinador por cuestión de tiempo, pero espero ya en la siguiente actividad poder hacer una presentación de cada uno de nosotros. Realmente acá está una ciudad a la espera de escuchar una experiencia muy linda, muy gratificante que hoy nos trae Juan Caicedo del Grupo Ecomunitario de la Ciudad de Bogotá. Juan, realmente agradecemos tu tiempo a todos los que están aquí presentes en el Zoom, los que ya sé que están allá por el Facebook, en el en vivo que estamos haciendo. Les agradecemos muchísimo su tiempo y realmente este tiempo es para ti, Juan, para escucharte, para compartir contigo, para aprender contigo de esta experiencia que nos traes desde Bogotá y que Pereira y área metropolitana pues en el día de hoy puedan conocer de tu experiencia y saber que este proyecto del reto para Pereira y área metropolitana seguramente nos va a traer muy buenas y gratificantes momentos. Así que el espacio es tuyo, Juan Caicedo. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá. A ti, Jenny, a Jamie, a todos los que están corriendo para organizar esta transmisión, muchísimas gracias. Estoy encantado de estar acá. Desde el Jardín Botánico de Pereira, la Universidad Tecnológica de Pereira, City Nature Challenge Pereira, muchísimas gracias por la invitación y abrir estos espacios. Entonces, como hemos venido hablando, ahorita pronto viene el siguiente City Nature Challenge a través de iNaturalista por todo el mundo. Entonces, una de las cosas que había venido hablando con Jamie es para esta charla no tanto cómo usar
la herramienta y naturalista, pero ya como una experiencia aquí desde Bogotá de cómo estamos usando todos esos datos que se suben a la plataforma y cómo esos datos nos está dando unas bases para incidir, para tener una incidencia más directa sobre unos mejores manejos de las áreas verdes aquí de la ciudad. Y entonces, en este caso, algo interesante, entonces el parque, el imagen ahí que estamos viendo, el parque ahí en la mitad es el Parque El Virrey, en el norte de Bogotá, y los cerros orientales atrás. Entonces, normalmente, en muchos casos del mundo, cuando se empieza a hablar de ciencia ciudadana, ya es un complemento a ya tal vez algo que está haciendo una universidad o que está haciendo el distrito en un parque. Y ya están buscando a que la ciudadanía complementa lo que ellos están investigando, están conociendo a través de esta plataforma, en este caso, iNaturalista. Pero en este caso es un poco diferente. En este caso es esta experiencia de ciencia ciudadana que está jalando la academia a mirar estas áreas urbanas y también está jalando el distrito de Bogotá a mirar estas áreas verdes de una perspectiva más amplia. Y lo que yo he visto desde que estoy aquí en Bogotá, los últimos ya un poquito más de 6 años viviendo aquí en esta área, es que falta unas visiones de resiliencia climática y de biodiversidad urbana. Entonces, si podemos, y son de las cosas más urgentes para el futuro de toda esta ciudad. Si Bogotá es una ciudad de alta vulnerabilidad frente al cambio climático, y entonces, ¿qué puede hacer la ciencia ciudadana para ayudar a aterrizar no solo esos dos elementos de resiliencia climática y biodiversidad, pero dentro de un marco conceptual y normativo que existe en Bogotá que se llama la estructura ecológica principal? Entonces, en este caso, vamos a ir entrando a ver qué es el rol, qué ha sido el rol de ciencia ciudadana y de vecinos en aterrizar, buscar aterrizar ese concepto de la estructura ecológica a nivel ya de barrio, ¿no? Y a nivel de parque. Entonces entramos a ver cómo hemos venido usando estas herramientas para ese fin. Entonces el concepto de estructura ecológica principal en Bogotá es realmente sencillo en general, es conectar los cerros orientales, que en esta imagen está a mano derecha, con el río Bogotá, que está a mano izquierda, y conectarlo a través de todas estas áreas verdes, en particular a lo largo de estas quebradas que bajan de los cerros y corren hasta el río Bogotá. Entonces, el área en que nos vamos a centrar hoy es el que está en rojo, el que llamamos el Gran Chicó. Entonces, cerros orientales, mano derecha, y conforme va bajando estas quebradas, estas aguas, ya empiezan a colectar más quebradas y ya se vuelve el río Salitre, una de las principales cuencas que drena todo este sector del norte de Bogotá. Sí, entonces, lo que vamos a mirar hoy en este sector rojo, el Gran Chicó, es totalmente aplicable para toda la quebrada río abajo, otras quebradas en Bogotá, y diría mucho de lo que ustedes están haciendo en Pereira, o en Popayán, o en Quibdó, o en Florencia, en cualquier ciudad de Colombia. Y creo estos conceptos básicos de aterrizar ecología urbana, ciencia ciudadana, es muy aplicable en todas estas diferentes áreas. Entonces, esta es otra imagen del Gran Chicó. Entonces, lo que está en rojo, lo que está marcado en rojo acá, es el sector urbano aquí del Gran Chicó. Y la parte en amarilla es la parte rural, la parte de los cerros orientales. Entonces, aquí estamos drenando dos cuencas específicas, dos subcuencas de los cerros orientales. La cuenca, la quebrada del Chicó, que es la más grande que drena esta área, la quebrada del Chicó baja por ahí. Y la cuenca del Retiro, que es este otro acá. Pero lo que nos vamos a centrar la discusión hoy es esta parte de acá abajo, la parte realmente urbana. Entonces tenemos, este es el parque y la quebrada del Chicó, Virrey, el que acabamos de mirar en esa primera imagen con los cerros orientales atrás.
Y aquí baja la quebrada o el corredor ecológico Ronda, realmente del Chicó y del Virrey. Entonces, ¿qué son todas estas otras áreas verdes que están aquí? ¿Qué pasa cuando uno tiene un gradiente como esta? Desde los cerros orientales, un área mucho más natural, y uno entra al tejido urbano a lo largo de estos diferentes parques, áreas verdes de los caminos, estos corredores viales aquí que van entrando a la ciudad. Otra manera en que yo creo que es muy importante de mirar estas áreas es también desde arriba y desde las áreas verdes públicas que tenemos en esta área. Entonces tenemos una gran variedad, una gran cantidad y variedad de áreas verdes aquí en el área. Entonces los que están en verde, aquí en Bogotá se divide los parques en el mejor de los escenarios. Están Uy. concebidas dentro de... por diferentes escalas. Entonces, los verdes son los más grandes, de 1 a 10 hectáreas. Tenemos 8 de esos, 14 de estas escalas vecinales en medio y otros 14 ya en el sistema de parques más chiquitos. Pero también si miran a mano derecha, tenemos los 2 corredores ecológicos de Ronda. Todos los que están a mano derecha, con el distrito ahora lo que estamos tratando de hacer es definir estas áreas. Y algo que me olvidé mencionar al principio es que este polígono del Gran Chicó hoy en día en Bogotá eran 4, yo creo que ahora van a ser 6. Uno de 6 corredores ambientales priorizados en el Plan de Desarrollo de Bogotá. Entonces, este proceso es liderado por la Secretaría Distrital de Ambiente, que es la autoridad ambiental aquí en Bogotá. Pero lo que vamos a ver es que conforme todos estos diferentes tipos de áreas verdes, viene una complejidad administrativa también muy alta. Muchos actores públicos y privados que tienen competencias directas sobre el manejo de estas áreas verdes. Parece que no está. Se me congeló aquí. Se te congeló a ti la imagen seguramente porque acá estamos bien. Sí, ¿están viendo el mapa de...? Sí, estamos con el mapa. Ajá. Déjeme salir un segundo. Oh, se me quedó completamente congelado. Déjeme salir y entrar rápido. Aquí, a ver. Tranquilo, no hay afán. Si quieres, yo también lo tengo acá, Juan. Revisa, por favor, si puedes entrar y volver a salir y volver a entrar. Si no, yo lo presento, que acá también lo tengo descargado. Ok. Acá. Listo. Bien. Entonces, tenemos esta área verde. Tenemos una gran cantidad de tipos de área verde. Y entonces ya entrando a lo que es inaturalista para nosotros, cómo lo tenemos organizado y cómo estamos usando esta herramienta. Tanto como inaturalista y el otro grande que usamos en la otra plataforma es eBird. Pero ahorita en esta charla vamos a concentrar en esta y les recomendaría que este es el por lo cual deben empezar cuando están empezando a entender qué son las áreas verdes y qué viven estas áreas verdes de flora y fauna. Entonces, tenemos un gran proyecto, un proyecto paraguas, que es la biodiversidad del Gran Chicó, que es este mapa acá abajo. Pero dentro del proyecto macro, tenemos 4 subproyectos. Entonces, la biodiversidad urbana del Gran Chicó, que es abajo la carrera séptima, que es realmente la parte urbana. Un proyecto para lo que es el Parque del Virrey en sí, el Parque y el Corredor Ecológico Ronda del Virrey. Otro para el Museo del Chicó y otro para la cuenca alta del Chicó, de la séptima para arriba. Entonces, lo que está mostrando ahorita son el número de observaciones en cada uno de sus subproyectos. Entonces, conforme uno va subiendo estos registros fotográficos de flora y fauna, y iNaturalist lo organiza de una manera muy fácil, número de observaciones, número de especies. Los primeros datos que uno puede empezar a mirar
sacar de estos ejercicios. Antes, número de observaciones, número de identificadores, son las personas que entran y ayudan a identificar la flora y fauna, y el número de observadores, los que participan, los que están subiendo registros. Ahora, el número de especies, para este caso, que tenemos un alto nivel de curaduría con este proyecto, pero típicamente en los proyectos como el proyecto grande aquí en Bogotá, en otras áreas, ese número de especies es el que normalmente toma más tiempo a realmente actualizarse, mientras se va identificando todos esos diferentes insectos y cosas que no se conocen tanto. Entonces, las aves son los que más se identifican rápido, flora común, pero ya cuando empieza a entrar a mariposas, insectos, escarabajos, a veces toma un lag, un poco de tiempo hasta que esos pueden llegar a ser más confiables esas identificaciones y por ende ese número de especies. Pero en este caso es de los proyectos en Bogotá que sí tienen un grado muy avanzado de curaduría. Entonces, ¿qué hemos venido encontrando en esta área? Ya mirándolo en diferentes grupos. Entonces, la primera columna son los grupos, los principales grupos que hemos venido encontrando y registrando en esta área. Y la segunda columna es los números de especies en general. Entonces, uno puede empezar a ver que aquí para Bogotá tenemos unos números increíblemente altos de flora, y cada uno, estos números siguen subiendo ya poco a poco. Más de 50 o 550 especies de flora, más ya 114 especies de aves y así por todos estos grupos. Entonces ya en el polígono del que es el Gran Chicó y básicamente en la parte urbana, ya estamos en más de 1000 especies de flora y fauna, que es tremendamente alto para Bogotá. Entonces, las áreas tal vez donde se han estudiado un poco más o también bastante el subversial, los humedales de Bogotá, esto es muy comparable y para muchos de los humedales de Bogotá están mucho por debajo de este número de especies, esta riqueza de especies. Entonces uno empieza a generar todos estos datos a través de la fotografía. Aquí hay unos ejemplos que se han tomado aquí en el área. Pero entonces uno, ¿qué empieza a hacer con esto? Uno empieza a decir, bueno, hay tantas especies de aves, tantas mariposas, pero ¿ahora qué hacemos? Una de las primeras cosas que les recomiendo es empezar a entender estos grupos también por gremios. Entonces, uno quiere saber esta fauna que está aquí en el área, de qué está viviendo y qué son sus estrategias de reproducción, de qué están comiendo aquí en el área. Entonces, uno de los primeros y lo que estamos viendo, el más importante, son la fauna que visita flor. O están visitando principalmente para néctar o polen, aquí en este caso. Entonces, tenemos alrededor de la mitad de toda la fauna, de unos 500 especies de fauna, la mitad de esa fauna visita flor para néctar y polen. Entonces, de entrada, la oferta de recursos florales, de néctar y polen, desde el arbolado, arbustos, jardines, es el principal recurso alimenticio que estas áreas verdes proveen. Entonces, de entrada, la selección, el diseño de estas áreas verdes debe tener una consideración muy especial para la oferta floral, la oferta de néctar y polen que da esta flora que uno tiene en esta área, o ideas para enriquecer esa área. Y ahorita les hablo un poco más en detalle de cuando hablamos de enriquecer la calidad del hábitat de estas áreas urbanas, ¿cómo exactamente? Entonces también, por ejemplo, con las aves, ese es el listado de aves aquí para el Gran Chicó. Pues este aquí es hace 3 años, ahorita lo vamos a volver a sacar, ahora estamos en 114 especies, en ese momento 91. Pero les quería mostrar un poco cómo lo organizamos. No tenemos cada especie de ave, su nombre científico en español, en inglés, y también códigos para cada uno, de su presencia y de su abundancia relativa. ¿Cuáles son los residentes, netamente residentes en el área, que viven ahí todo el año, que anidan ahí, los que son visitantes esporádicos ahí al parque,
pero que no son migratorios. Y los migratorios divididos también en dos grupos, los que son de paso, que solo pasan ahí en una ventana muy corta del año, cuando van hacia el sur y cuando están subiendo hasta el norte, y un grupo pequeño de aves que se queda todo el invierno, que son migratorios, pero se quedan aquí en el Gran Chico todo el invierno norteño. También, entonces, este otro ejemplo de otra herramienta que hemos sacado aquí del área es de las mariposas y polillas diurnas y sus plantas hospederas. Entonces, aquí es otro ejemplo de cómo la fotografía, entonces para cada especie ya tenemos 4 fotos. Por ejemplo, este primero. Estas primeras 2 fotos son fotos en vivo que hemos tomado aquí en el parque. Tratamos de coger una foto con la mariposa con las alas cerradas y otro con las alas abiertas. Y las siguientes 2 fotos son de fotos de la colección que ya existían. Aquí no estamos colectando nada, solo a base de la fotografía, pero combinando fotos que están en la colección de la Universidad Nacional y de la Universidad Pedagógica. Entonces, por un lado, es combinando fotos en campo que vecinos pueden tomar con fotos de las colecciones que ya existen, que también es otra manera en que las colecciones, que típicamente son un poco cerrados, es un poco difícil acceder, pero que esa información puede también salir al público de una manera también muy importante. Y al final de la guía, para cada una de estas especies, tenemos cuáles son sus plantas hospederas, que también va a ser fotografía aquí en el área. Entonces, de plantas hospederas, este listado de plantas entra como un grupo de plantas prioritarias para mantener y aumentar el paisaje urbano. Entonces, esto ya nos empieza a dar pie con qué, o argumentos, con qué solicitar y hablar, por ejemplo, con el Jardín Botánico de Bogotá, diciendo en sus viveros necesitamos mucho más de esto, con la Secretaría de Ambiente también. Entonces ya tenemos unos primeros grupos de flora que son prioritarios para conservar las mariposas aquí en el área. Otro caso que también nace de la fotografía aquí del Gran Chico y luego se volvió una guía. La última guía de mariposas por el Chicago Field Museum. Entonces, también otra manera de sacar esta información de una manera, pues, con una citación, con una publicación. Este ya es otro nivel, que ya es publicado por la Universidad Nacional. Entonces, esta guía de libélulas y caballitos del diablo de Bogotá también nace aquí en el Gran Chico, la idea para sacarlo, porque estábamos viendo tantas libélulas aquí en el área y no había guías, no hay guías de libélulas, no había guías mariposas en Bogotá, solo aves. Realmente era el principal grupo. Y para Colombia, ese va a ser un caso muy parecido para muchas de las ciudades. Entonces, para generar estas nuevas guías, llenar estos vacíos, unas principales rutas es a través de la fotografía, lo que subimos a iNaturalista. Entonces, aquí nace esta guía de libélulas y caballitos del diablo, porque aquí en el área, sin saberlo, estábamos fotografiando, ya teníamos en ese momento 10 de las 13 especies de libélulas en Bogotá. Entonces, encontré otros expertos que sí son expertos en este grupo, que estudian libélulas, y dijeron, no, pues busquemos fotos de los 3 que faltan y ya saquemos esta primer guía para Bogotá de este grupo. Entonces, para otros grupos todavía no tenemos guías, pero ya sabemos quién está acá. Entonces, con la Universidad Nacional hemos venido trabajando bastante los murciélagos aquí, los murciélagos urbanos aquí del Gran Chico. Entonces, esos primeros 4 son insectívoros, se alimentan de insectos. Este último, a mano derecha, rojo, también es migratorio, igual como las aves. Este viene del oeste de los Estados Unidos y viene migrando como las aves y los hemos registrado aquí en el área ya varias veces. Este es quinto, este es residente acá del área y este sí es nectívoro. Entonces, los primeros 4 se alimentan de insectos y de néctar en gran parte. También de insectos, pero entonces este es ya otro elemento para complementar una visión mucho más completa de las áreas verdes.
ya no solo aves, ahora es aves, más libélulas, más mariposas, más mamíferos, más todos estos diferentes grupos, escarabajos, arañas, etc. Entonces también para la parte de flora, es clave, digamos, esto realmente es la base de estos hábitats. Entonces hicimos una primera guía fotográfica de los árboles aquí del Gran Chicó, usando fotos, todas estas fotos que están aquí en la portada, los tomé y están todos en iNaturalist, en iNaturalista. Entonces nos da ya elementos para también empezar a crear otras herramientas adicionales para el distrito, para la academia, para interesar profesores, y obviamente pues para los vecinos y para mover por las redes y crear ese interés en conocer qué es lo que vive en sus parques aquí en Bogotá. Otro que hicimos también muy importante, aparte de las plantas hospederas, algo que estudiamos mucho acá, hay mucha jardinería aquí en los barrios, aquí el Gran Chicó, jardines privados. Entonces mirando ¿cuáles plantas son los que aportan más? ¿O cuáles son las plantas que son visitados más aquí en el área? Por abejas, por mariposas, por diferentes moscas, moscas de flor, los sílfidos, es un grupo que miramos mucho también. Entonces, con otros dos coautores para sacamos un primer guía en iNaturalista, sobre top 53, ahorita va a terminar siendo 75, tal vez 100, top plantas para jardines biodiversos aquí en Bogotá, considerando su aporte a la biodiversidad, su facilidad de manejo y su baja necesidad de riego. Entonces, plantas muy guerreras que no necesitan mucho cuidado, pero aportan mucho a la biodiversidad. Entonces, uno genera toda esta información, genera todas estas guías, empieza a tocar puertas con profesores en las universidades, con diferentes entidades. Esa es una toma del Parque El Virrey, mirando hacia abajo, desde la carrera séptima hacia el tejido urbano, pero eventualmente en estos parques urbanos, yo creo que El Virrey es uno de los más complejos en Bogotá, uno eventualmente se va a encontrar con esto, una gran complejidad administrativa. Entonces esto es uno de los más grandes retos, pero también lo vemos como las grandes oportunidades. El hecho que tenemos todas estas entidades aquí en un área nos da también unas oportunidades a mostrar y traer a todas estas entidades a algo así. Porque si uno piensa como un árbol de problemas aquí en el área, lo que sería uno de los principales raíces, que es casi el tronco de ese árbol de problemas, es aquí. Aquí en este caso no es necesariamente que la gente está con basura, que hay invasiones, es la desarticulación de las entidades y es la ineficacia de la aplicación de la normativa. La normativa ambiental en Bogotá es relativamente muy buena comparada a otras ciudades en el mundo, pero no se aplica. Entonces, lo que nosotros, si simplemente llegaríamos a aplicar la norma ambiental que existe articulando todos esos actores, Bogotá sería mucho más biodiverso y mucho más resiliente frente al cambio climático. Entonces, una de las cosas interesantes de este caso es que ahora, siendo un corredor priorizado en el plan de desarrollo, tenemos 4 líneas, como 4 cosas principales que queremos traer al manejo tradicional de los parques de Bogotá, que es la resiliencia climática, la biodiversidad, gobernanza y la reducción de conflictividad. Entonces, ahorita, en estas últimas semanas en Bogotá, conflictos por todos lados, alrededor de talas de árboles. Entonces, uno cómo puede empezar a articular uno, por un lado, son las entidades públicas, pero también todos estos grupos de vecinos, de ciudadanos, que son muy interesados en lo que pasa con sus áreas verdes. Entonces también un gran reto, pero también una gran oportunidad. Entonces, si podemos agregar esos 4 elementos con lo que siempre se ha manejado en Bogotá, con los parques, recreación, salud, educación, seguridad, esas cosas siempre han estado en el manejo, el diseño de estos parques. Pero los 4 elementos nuevos
que queremos incorporar a la visión y el manejo de las áreas verdes urbanas de Bogotá son esos 4. Y yo creo que con este piloto de corredor ambiental priorizado, con todas estas entidades acá, tenemos una oportunidad muy importante para avanzar en estas líneas. Entonces, uno que más puede hacer, obviamente es salir. Y nosotros desde el principio, desde que empezamos a vivir acá, hemos hecho muchísimas caminatas aquí en el parque o aquí en el área. Siempre lo hacemos gratis, lo hacemos sábados. Entonces, primera foto izquierda acá. También, miran, usando la fotografía. Entonces, fotos, en este caso estamos mirando diferentes escarabajos, unas mariquitas que encontramos en un arbusto. Entonces, ya con fotos se nos puede imprimir más grandes, mucho más fácil mostrar al público lo que uno les quiere enseñar. Salimos mucho en la prensa, en este caso un conflicto grande que se dio aquí en el área en 2018 sobre el manejo de los parques, el manejo de las talas, el manejo del arbolado, el manejo de cómo se fumiga las áreas, etc. También otras publicaciones más técnicas. Este es un artículo que escribimos, Polinizadores y Planeación. Este fue para el libro Naturaleza Urbana que publicó el Instituto Humboldt hace unos años. Que también les recomiendo mucho, pero eso fue nuestro aporte a ese libro, fue este caso de estudio de los polinizadores en el Gran Chicó, porque ya vimos que la floración y más de 250 especies de fauna utilizan o se alimentan de néctar y de polen. Y también muchas pajareadas, bioblitzes, saliendo con muchos grupos, vecinos, la Asociación Bogotana de Ornitología, grupos de estudiantes, a caminar el área, conocerlo. Y obviamente cuando uno está caminando el área, viendo aves, pues también hablando de las oportunidades de manejar estas áreas de una manera más holística, más completa. Entonces, ¿qué son esas recomendaciones? ¿Qué son las cosas hacia dónde queremos ir? Entonces, en general, en iNaturalista, realmente lo que estamos haciendo son inventarios, lo más completo que podemos de todos estos diferentes grupos. Entonces, si eso es donde está, lo que tenemos ahora, donde estamos hoy en día, y pensar para dónde queremos ir, en qué dirección queremos que el manejo de estos parques empiezan a cambiar de rumbo. Entonces, una de las cosas claves que tanto aquí en Bogotá como en Pereira, básicamente cualquier ciudad en el mundo, es estos niveles de estratos de la vegetación. Hay un grupo de fauna que le gusta forajear por sus alimentos en la parte alta, uno en la parte media y muchísimo, la buena parte, alrededor de tal vez la mitad de toda la fauna que identificamos en el área, están en estas zonas bajas, están en los jardines, están en el césped donde tenemos esas diferentes plantas como diente de león. Entonces, sí, el arbolado es importante, claro, y aporta muchos recursos alimenticios y para reproducción, pero estos otros dos elementos de jardín y coberturas bajas son elementos que realmente no se miran en Bogotá históricamente. Entonces, los jardines han sido como muy ornamentales, pero tienen una función, aquí tienen un rol muy importante. Entonces, entre más podemos entender y buscar espacios para estos otros elementos, estos otros estratos, vamos a mantener e incluso aumentar la biodiversidad de una manera muy importante. Entonces, el otro tema clave con la vegetación es buscar a diseñar estas áreas poco a poco que tengan esos estratos, pero el otro es que hay una producción de alimentos a lo largo del año. Entonces, ya hablamos un poquito de la floración y néctar y polen, pero ya entrando un poco más de detalle, porque todas estas diversas flores no son iguales, y no son iguales, entonces lo que busca un colibrí, por ejemplo, esta primera foto izquierda de las fucsias, ellos tienen lenguas largas para llegar al néctar que está en la base de esa flor. Mariposas también tienen lenguas muy largas, pero las abejas, moscas de flor, estos otros grupos que no tienen esa lengua larga, prefieren otra estructura, otra arquitectura de flor. Entonces, flores abiertas, de racimo, umbelas, este primer grupo de recursos florales.
y luego frutos, bayas y semillas. Entonces, algo a recordar importante, todas estas plantas que dan flor, eventualmente esa flor, si es bien polinizada, termina siendo un fruto y termina teniendo semillas. Entonces, esto es un calendario conceptual de lo que se llama la fenología, el calendario de oferta de recursos alimenticios a lo largo del año. Entonces, uno puede combinar algunos árboles, algunos arbustos, plantas de jardinería, todo el año en diferentes estratos. Podemos tener néctar, podemos tener frutos, podemos tener semillas. Y esas dos columnas en azul son las dos principales ventanas cuando pasan las aves migratorias aquí por Bogotá. Entonces queremos tener una consideración también especial en esas dos ventanas, que hay flora en esos estratos que es con alta producción de néctar, de frutos y de semillas. Ahí abajo hay unos ejemplos de árboles y plantas que son muy importantes para la fauna aquí en Bogotá. Entonces, mano izquierda es lo que no queremos, pero lo que típicamente vemos en Bogotá y en muchas ciudades de Colombia. Parques, avenidas, calles residenciales con una o dos especies de árbol. Entonces, obviamente aquí la producción de alimentos de refugio pues es muy baja, aunque son unas áreas verdes gigantes. Esa es la avenida El Dorado, saliendo del aeropuerto, llegando a Bogotá. Mano derecha es más hacia donde queremos ir. Una diversidad de estratos y estos punticos están mostrando que en diferentes, a lo largo del año, unos están en flor, mientras unos están en fruto, balanceando esa oferta de recursos alimenticios a lo largo del año. Abajo derecho es siempre también un diseño conceptual de cuando arquitectos y ecólogos o biólogos realmente trabajan juntos. ¿Cómo podemos diseñar, en este caso, calles presidenciales mucho más biodiversas? Entonces, ya que seleccionamos la flora, los dos principales manejos, el manejo de plagas y el manejo de podas. Entonces, el manejo de plagas, el uso de plaguicidas es una de nuestras grandes líneas de investigación, porque esto es lo que pasa. Uno pone una sustancia, un insecticida o un raticida para atacar ratas o atacar algo que está comiendo esa planta, pero ya esas interacciones son demasiado complejos para controlar. Entonces uno puede estar llegando a afectar toda esa cadena trófica sin saber. Y eso es lo que estaba pasando cuando llegamos aquí a vivir en Gran Chicó. Entonces esa foto de arriba es el jardín botánico por solicitud de los mismos vecinos, de las asociaciones de residentes de acá. Cada año llamaban el jardín botánico, ya es mayo, es como por calendario. No era porque necesariamente se necesitaba o había una plaga, una infestación, simplemente porque así siempre se había hecho. Entonces, uno de los grandes logros temprano desde el grupo comunitario aquí en el Gran Chicó es la drástica reducción de plaguicidas altamente tóxicas en todas estas zonas verdes, con el Jardín Botánico, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Salud. Entonces son los tres principales actores aplicando estas sustancias o haciendo los lineamientos y la normativa alrededor de su aplicación. Entonces, hoy en día ya vamos en casi 6 años en que el Parque El Virrey básicamente no usamos nada. Todas las sustancias tóxicas que se usaban cuando llegamos ya no se usan aquí en esta área. Entonces ya estamos realmente dentro de este marco del corredor priorizado, ya a muy poco realmente que el Parque El Virrey declarado como uno de los primeros parques urbanos aquí de Bogotá, completamente manejado con manejo integral de plagas, básicamente con todo usado orgánico. Mano derecha, las podas. También aquí cuando llegamos, los jardineros podaban y respectivamente si estaban en flor o no los arbustos. Abajo es una imagen de cómo estamos experimentando, piloteando diferentes especies de plantas que pueden servir, en este caso, para setos, pero que también todavía aportan mucho a la diversidad. Y este es uno de nuestros top 5 plantas para polinizadores en Bogotá, es esta salvia leucantha o la salvia mexicana.
está en flor todo el año, le visita abejas, mariposas, colibríes, es espectacular. Y se deja trabajar, se deja podar. Entonces, experimentando y proponiendo nuevas plantas para sustituir plantas que se usaban históricamente, como se ve acá atrás. Estos cipreses, una cosa densa, nunca daba flor, nunca daba frutos. Entonces estamos dentro de esta área con muchos pilotos, iniciativas para seguir avanzando en esa transición. Otro piloto muy interesante que ahorita estamos aprovechando unas talas que tiene que ser el acueducto aquí en el canal El Virrey. Son 16 talas. Entonces ya cuando vimos que eso estaba a empezar, llegamos con Secretaría de Ambiente y dijimos, mira, esta es una perfecta oportunidad hacer este piloto, que lo habíamos venido hablando ya por años con pasadas administraciones, pero nadie nunca, desde Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico y hasta menos el acueducto, estaba interesados en estos pilotos. Pero ahora sí. Entonces vamos a hacer este primer piloto donde vamos a estar, los árboles que se van a talar, los vamos a dejar en este primer piloto, empezando un poquito tímido, pero porque hay mucho público, solo los vamos a dejar en una altura de 2 metros. Pero vamos a incorporar esos diferentes huecos, vamos a taladrar diferentes huecos para abejas nativas, para escarabajos, etc. Y madera que sale de las ramas, así como en esta foto acá. En el talud del canal hay muchos tramos con alta erosión. Vamos a usar este mismo material. Una parte para controlar la erosión, pero esto también se vuelve elementos de hábitat en sí, ¿no? Todos en algún momento, cuando éramos jóvenes o cuando estamos explorando, uno encuentra un tronco acostado y uno lo levanta y mira abajo, casi siempre hay un montón de cosas viviendo ahí. Entonces, empezando a incorporar estos elementos, aquí en Bogotá los parques en general y definitivamente por aquí en esta zona son muy limpios, ¿no? Se muere un árbol, lo talan, toda la madera se lo llevan, pero ahora vamos a hacer este primer piloto en Bogotá con Secretaría de Ambiente, con Jardín Botánico, con Acueducto, a incorporar estos nuevos manejos. Entonces, otros logros importantes, ¿no? La reducción de plaguicidas en el área, ya las nuevas especies de arbolado que se incorporan en el área y los jardines, todo con una mirada a biodiversidad, a resiliencia climática. Aquí en Virrey, en el caso del Parque El Virrey, tenemos alrededor de 2,000 árboles, muy arborizados, unos 115, 120 especies de árboles. Entonces uno mira y dice, wow, pues es muy diverso, pero el arbolado es dominado por unas pocas especies. 6 especies de árboles representa la mitad de todo el arbolado del Parque El Virrey. Entonces, tenemos una alta vulnerabilidad frente al cambio climático también. El día que llega una nueva plaga, llega un insecto, llega una enfermedad y llega y ataca a los huracanes, por ejemplo, o unos de los especies o los géneros que son muy abundantes en el área, puede ser muy impactante y muy costoso y muy dramático los cambios y esos manejos. Entonces, otras cosas que hemos logrado hacer, mano izquierda acá arriba, es también a través de ciencia ciudadana, a través de los argumentos, las bases que eso nos ha ayudado a fomentar, es declarar nuevas áreas de protección, nuevos suelos de protección en Bogotá. Esta es la Quebrada del Chicó. Aquí arriba es el Humedal Chicú, sí, para los que están viendo en Bogotá. Entonces, sin ciencia ciudadana, sin este grupo pequeño de vecinos tan interesados y avanzando en estos temas, esta área de este nuevo suelo de protección nunca se hubiera declarado. Pero ahora no solo el humedal, pero toda la Quebrada del Chicó, todo hasta el límite urbano. Ahora todo es un corredor ecológico ronda. Entonces, eso pues, es un tremendo avance para ahora incorporar todos estos vecinos que viven ahí al lado, el parque, el Museo del Chicó, a también empezar a enriquecer sus áreas, reducción de plaguicidas, etc. Mano derecha, ese es el Jardín Botánico sacando una de estas especies de árboles que son dominantes en el área, pero no aportan muy poco a la biodiversidad. Ese es un liquid amber, ese es el género.
Uy, se me está acabando el tiempo. Y ese es el jardín botánico sacando liquorambers jóvenes, donde a unos años anteriores era la misma entidad sembrando liquorambers, incluso en suelos de protección, incluso en estos corredores ecológicos. Y esto se logra, o sea, se ha logrado en gran parte por estas bases de ciencia ciudadana. La misma entidad que hace unos años estaba plantando esos árboles, ahora está viendo que hay mejores maneras y mejores especies para sembrar en estas áreas. Entonces, para mí es una foto muy simbólica que incluso estas entidades pueden cambiar su visión de sus propias competencias de una manera muy dramática. Y todo para aportar mejor a la resiliencia ecológica y la biodiversidad. Mano abajo, izquierda, esa es una foto de uno de varios ya jardines para polinizadores que hemos hecho también un piloto con el Jardín Botánico. Es la primera vez en la historia del Jardín Botánico que hacen jardines diseñados explícitamente para polinizadores y plantas hospederas para mariposas. Entonces, unos cambios bastante importantes. Y mano derecha abajo. Ahora, para los que están viendo en Bogotá, es un tema pues muy álgido hoy en día, pero el concepto de replantando confianza yo creo es muy importante. ¿Cómo se puede lograr? Ahorita el tema, ayer, la última semana en Bogotá, el conflicto sobre la tala de árboles es muy caliente ahora. Y cómo uno con estas áreas que necesitamos que empiezan a ser más resilientes para el cambio climático y más biodiversos, con los estratos y la fenología a lo largo del año, es muy fácil perder la confianza, es muy duro y puede ser muy largo volver a conseguirlo. Entonces, lo que queremos hacer en este piloto con todas estas entidades y vecinos y las asociaciones de residentes y la academia, hemos tenido ya varios diferentes trabajos de grado aquí en el área, es empezar a tener un área por lo menos para mostrar que sí es posible avanzar en todos estos temas en un área altamente compleja. Entonces, listo, para terminar. Entonces, lo que les recomendaría a todos los que están viendo esta charla, empezar pequeño, pero pensar en grande. Entonces, en la ciencia ciudadana, en este caso, ha sido lo central para mostrar esta biodiversidad que completamente desapercibido, incluso por las autoridades ambientales, incluso por la academia. Estas áreas nunca se habían estudiado. Nadie nunca se le ocurrió venir acá a ver cuáles son las aves o las mariposas. Y cuando empezamos a encontrar todo este alto número de especies, es lo que empezó a interesar la academia. Es los que empezó a interesar estos otros expertos y el distrito y las asociaciones de residentes y los vecinos. Y se empezó a crear unas condiciones acá que hoy en día lo vemos reflejado como un corredor ambiental priorizado en un plan de desarrollo. La educación ambiental y esa resiliencia social también, ¿no? Entonces uno trabaja mucho, está colaborando mucho con diferentes entidades, pues los contratistas van y vienen, vecinos van y vienen. Entonces, una visión, un proceso así que es de mediano, de largo plazo, cómo puede aguantar esos cambios de personal, esos cambios de vecinos. Entonces, diversificar la flora, estratos, esos recursos alimenticios que da a lo largo del año y hábitats de reproducción y dormideros. Otro tema de los troncos, del piloto, de los árboles muertos, es aquí también hay un gran número, así como miramos los gremios de la fauna que se alimenta de néctar y polen, hay otro grupo que necesita plantas hospederas, hay otro grupo que necesita para reproducirse, otro grupo que necesita cavidades, que necesita madera en descomposición para terminar para su ciclo de vida. Entonces, aparte de lo que se alimentan, también algo muy puntual es qué son ese grupo que necesita cavidades, plantas hospederas, etc. Manejo integral de plagas y podas. Y como a mí me gusta ver toda esta área verde de las ciudades, más como infraestructura verde. Y necesitamos que sea mucho más multifuncional.
la vulnerabilidad de Bogotá frente al cambio climático es tan alta y es tan difícil avanzar en estos temas, que yo creo que Ciencia Ciudadana va a tener un rol central en esto para generar información que unos vacíos tan grandes. Y estos conceptos como de ciudad esponja y áreas verdes de high performance, hoy en día y más con COVID nos ha mostrado, las áreas verdes de Bogotá, cada día la ciudad le está pidiendo que sean más productivos, más multifuncionales, para recreación, para tener espacio, para calidad de aire, para sombra, para manejo de lluvias, biodiversidad, etc. Entonces tenemos retos muy grandes, pero en este caso, donde se ha podido avanzar en varios temas muy estructurales, la ciencia ciudadana a través de la fotografía ha sido central en todos estos avances. Entonces con eso termino y ya abrimos a preguntas y discusión. Entonces muchísimas gracias otra vez, Jimmy. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es muy gratificante para nosotros ver estas experiencias tan bonitas. Eso nos llena de muchísima motivación. Y pues... Hola, Tati, no sé si me escuchan. Qué pena, yo perdí el sonido. Tati, ¿me están escuchando? sí, profe, ya. Ay, Juan, lo siento, perdí el sonido tuyo acá. Estaba escuchando y de un momento a otro me quedé sin el sonido de ustedes. Pero fuiste la No, única. permíteme, no te estoy escuchando. Permíteme, por favor, a ver si logro mirar qué pasó acá con el sonido. Mientras tanto, Tati, ayúdame, por favor, con las preguntas. Juan, te alcanzas, antes de en la penúltima diapositiva, te alcancé a escuchar. Permítame, por favor, mientras a ver si logro restaurar el sonido. Agradecerte, Juan, infinitamente. Tatiana Cardona, que está aquí acompañándome. A ver, no sé por qué el sonido no lo escucho. Vienen una sesión de preguntas, pero en primera instancia agradecerte infinitamente tu tiempo. La experiencia es fabulosa. Creo que la Pereira que nos soñamos, la Pereira biodiversa, seguramente espera por replicar estos tipos de ejemplos que tú nos traes para el caso de la ciudad de Bogotá. Infinitamente pues agradecida contigo, Juan. No escucho nada, no les alcanzo a copiar nada. En este momento voy a probar a ver qué pasó con este sonido. Hay unas preguntas. Tatiana Cardona, que es parte del equipo, aquí están nuestros muchachos detrás de cámaras, siempre tienen unas preguntas para ti, Juan. Entonces te lo agradecería si nos colaboras, por favor. Tati, vamos con las preguntas. Yo miro qué pasó acá. Listo, profe. Deme unos segunditos acá. Es que le estaba tratando de acomodar el audio, pero veo que no. De pronto Richard me puede ayudar con las preguntas que hay de Facebook para hacerle a Juan Carlos. Claro que sí, ahí se me escucha bien. Sí, Richard, te escuchamos bien. Listo, dame un momento. Por aquí nos pregunta Juan Sebastián Martínez. ¿Cómo afecta la biodiversidad? Hola, los estoy escuchando por acá, ya logré escuchar. Buenas noches. Vamos a realizar la primera pregunta y continuamos con otras preguntas entonces. Juan Sebastián Martínez nos dice, ¿cómo afecta a la biodiversidad las fumigaciones que se hacen para controlar fauna y flora no deseada en espacio público? Gracias, y cómo podemos revertir esos impactos. Excelente pregunta. Y yo creo que ahí es donde están de las más grandes oportunidades, dependiendo ya donde uno está empezando. No sé cómo lo hacen en Pereira, pero aquí en Bogotá, las mismas autoridades, en el Jardín Botánico en este caso, y también los privados, los jardineros privados. Cuando llegué acá, lo empezamos a ver aquí en el parque. Fumigaciones para ratas, fumigaciones de los árboles, fumigaciones de los jardines, fumigaciones para zancudos. Y fue de las principales preocupaciones que teníamos,
porque cuando empezamos a preguntarle al jardín botánico, al secretario de ambiente, oye, pero si ustedes están aplicando estas sustancias y ya cuando empezamos a ver cuáles son, y todos son enlistados de categoría muy alta de toxicidad, en muchos casos también para humanos, para mascotas, para muchos perros que están aquí en el parque, y también para la fauna, y especies no objeto de control. Es como lo podemos entender. Entonces, si uno quiere fumigar un árbol para un insecto, y dependiendo si uno simplemente es un spray, fumiga el árbol, o incluso si uno lo inyecta, como la imagen que les mostré, esas sustancias entran por el árbol y terminan en las hojas, suben con la salvia, y en efecto hacen todo el árbol tóxico para cualquier cosa que se alimenta de la hoja, de la savia, de los frutos, de néctar, de polen, etc. Entonces, cuando empezamos a ver estos diferentes actores aplicando estas diferentes sustancias y entendimos que ellos no estaban pensando en la biodiversidad, solo estaban pensando en el árbol y que quede bonito, que quede verde, que quede como de ese concepto, de esa perspectiva. Y cuando empezamos a mostrarles que en este caso, como los árboles de Uruapan, vemos muchos aves migratorias insectívoras alimentándose de insectos en las hojas de los urapanes. Y eso aves migratorias que son de alto interés de conservación. Y eso fue de los primeros, como, no quiero decir, pues sí, empezó a ser como un conflicto, porque el distrito no quería cambiar. Tocó mostrarles y empezar a ponerse de una postura un poco más jurídica. Pero el hecho es que cuando uno libera esas sustancias, entonces puede estar atacando un insecto, pero luego un ave se come ese insecto y luego un búho o un rapaz se come esa ave. Esas cosas se van bioacumulando en la cadena trófica. Y si estamos aplicando y no sabemos que hay rapaces, no sabemos que hay aves migratorias o aves insectívoras, pues en el capital de unos países más mega biodiversos, pues es bastante preocupante esa liberación tan general de sustancias tóxicas. Entonces, lo que hemos venido haciendo, y lo que hicimos, por ejemplo, en ese caso, ellos mezclaban una sustancia que se llama monocrotófos, categoría 1 a nivel internacional de toxicidad, altísima toxicidad, y lo mezclaban con fertilizante líquido y le inyectaban los árboles. Entonces, al 2 semanas, uno veía que los árboles empezaban a sacar un montón de hojas nuevas. Y dijimos, pues, ¿eso es reacción a solo la parte del fertilizante? ¿O realmente qué es qué estamos viendo reflejado en los árboles? ¿Qué es la efectividad de esa sustancia? Y si ya es una sustancia tan tóxica y lo han venido usando por años para atacar un chinche, un insecto, un hemiptera que chupa la salvia de las hojas de Uruapan, pero si ya están usando algo tan tóxico por años y todavía existe este chinche, pues uno ya para dónde coge. Ya ese chinche ya tiene resistencia a ese monocrotófos y uno ya se está como arrinconando. Entonces dijimos, pues hagamos un primer piloto. Para los árboles que se ven en peor estado, solo apliquémosles el fertilizante sin la insecticida y vemos qué pasa. Ya van 6 años sin aplicar monocrotófos y entonces cuando ellos llegaron y dicen, no, pero todos los árboles se van a morir, entonces fírmeme aquí que esto va a ser tu culpa y queremos que el grupo comunitario se responsabiliza para cualquier cosa que pasa a esos árboles. Dijimos, pues hagamos un piloto. Logramos con las asociaciones de residentes, que eran los que solicitaban esas fumigaciones, a decir, bueno, pongámonos de acuerdo, hagamos unos pilotos, unos tramos y ver qué pasa. Y eso fue de los primeros en que ahora decimos, pues mire, estamos sobreaplicando plaguicidas en general en las áreas verdes de Bogotá. Los que están aplicando no están considerando este gran número de biodiversidad que se encuentra en el área. Y ahora el Jardín Botánico tiene todo un programa, pues lo han tenido por un tiempo, pero siempre no era muy fuerte, pero ahora sí, de manejo integral de playas.
vemos qué es el insecto, exactamente qué es, estudiemos exactamente qué es su ciclo de vida y vemos a ser mucho más efectivo en romper ese ciclo de vida en su punto más débil. Entonces, así es como hemos venido empezando. El otro tema que también puso o que pone el tema de uso de plaguicidas para el público en general y los vecinos son las mariposas y las plantas hospederas. Pues en general la gente le gusta ver las mariposas, pero no saben en muchos casos que esa mariposa viene de una arruga y que esa arruga se alimenta solo de unas plantas muy específicas para completar su ciclo de vida. Entonces, eso lo veo mucho. Cuando hablamos con vecinos, les mostramos que esa arruga va a terminar siendo esta mariposa, les empieza a cambiar esa percepción. Y el uso de plaguicidas en general de los jardines también. Entran aves a comer semillas, a comer insectos en esas áreas y son fumigaciones general. Y en muchos de los casos aquí en el Gran Chicó se estaban fumigando cada 30, 45 días, simplemente porque así siempre se había hecho. Entonces, proponiendo, si rediseñamos los jardines de una manera en que no creamos unas condiciones para la proliferación de plagas y empezamos a ver cómo los manejamos de una manera mucho menos tóxico, y la gente pues le está diciendo, bueno, ok, pues porque están preocupados, hemos tenido envenenamientos de perros aquí en el Parque El Virrey, la gente quiere pues las aves, los copetones, los colibríes, y les preocupa qué podría ser esas afectaciones a otra fauna. Entonces, es por ese lado que hemos venido avanzando, pues ya van 6 años, con el distrito, por un lado, y también con las asociaciones de residentes aquí en esta área. Entonces, nos ha servido bastante. Y lo que vemos es que no se murió el parque, no se han muerto los árboles, no tenemos ya una proliferación de plagas. Entonces, estos pilotos ya nos están dando mucho más para entender y para las mismas entidades a cambiar sus maneras de manejar las áreas verdes. Muchas Gracias, Juan. gracias. Vamos a continuar entonces con las últimas 3 preguntas. Por temas de tiempo, entonces las últimas 3 preguntas. Nos pregunta Claudia Pérez Rengifo, ¿cuáles son las reacciones de la comunidad ante estas tomas de fotografías? Muy buenas, porque si las mismas entidades no sabían que estaba esta biodiversidad, pues en general los vecinos tampoco se sabían. Entonces, cuando empezamos a hacer estas caminatas y mostrarles fotos de búhos perchados aquí en el área, de todas estas aves migratorias y que vienen desde los Estados Unidos y pasan hasta acá, la gente se asombra bastante que todas estas especies viven o pasan o visitan estos parques. Entonces la gente se emociona mucho y se emociona también en la fotografía. Hemos visto en Bogotá en general una curva tremendo del uso de plataformas como iNaturalista y por las redes sociales, ¿no? En la Facebook de la Asociación Bogotana de Ornitología, hay unos grupos de Facebook para insectos, hay varios para mariposas, y uno ve mucha gente subiendo queriendo saber cómo se llaman, ponerle un nombre a esa mariposa, a esta ave, etc. Entonces, la fotografía, tanto para estas plataformas de naturalista, pero el conocimiento, el interés general es tremendo. Es tremendo y es de las mejores maneras para llegar a gente, mostrarles fotos tomadas en su parque de una biodiversidad que nunca pensaban que podría estar ahí. Perfecto. Por el Facebook Live nos pregunta Beatriz Elena Mojica, ¿cómo has logrado incorporar el estrato herbáceo a través de los jardines para atraer polinizadores si no está incorporado dentro de los manuales de silvicultura urbana en la ciudad de Bogotá? Pues, entonces, por diferentes maneras. Entonces, hay normas, digamos, que da y el mismo jardín botánico tiene para jardines en espacio público. Entonces, por un lado, nos metimos por ahí. Por un lado, también hay muchos jardines que colindan de los edificios que colindan el parque o que están todo en el Gran Chicó. En el parque del Museo del Chicó, otro parque que está aquí dentro del polígono.
también tiene mucha área de jardinería. Entonces ya existía bastante jardines en el área, pero ya estos jardines nuevos en el espacio público, estos que hicimos este piloto, fue a través de compensaciones. Entonces, cuando se hace talas aquí en Bogotá, dependiendo de la especie, el porte, si está en suelo de protección o no, te genera algún número para la compensación. Aquí en esta área que tenemos una arborización tan alta y en muchos casos tan densa, que no hay, la luz casi ni penetra. Hay unas partes que ni el pasto crece, mucha sombra. Entonces, cuando en unos casos ha logrado usar las compensaciones de unas talas, hicimos en vez de sembrar, porque aquí tenemos mucho arbolado, tal vez en unos casos la prioridad no es necesariamente sembrar nuevos árboles en esos mismos sitios. Lo que necesita, lo que falta para complementar esos estratos y complementar el balance a lo largo del año de recursos, en muchos casos son jardines. O son áreas que son muy productivos y muy educativos. La gente puede acercarse, puede mirar. Cada jardín que hacemos lleva una placa hablando de qué es. Entonces, lo hicimos así en este caso. Pero ahorita en Bogotá, es interesante. El Jardín Botánico ahorita, esta semana, están lanzando convocatorias. Ellos están buscando sitios para sembrar árboles y se está pidiendo al público a postular su parque, su barrio, su calle, y también para jardinería. Están buscando sitios. Entonces, lo que diría, pues, si vas a postular o si de una manera que el Jardín Botánico llega a su área, diles, pero queremos jardines, pero no como tradicionalmente los hacen. Diles, queremos jardines como hicieron en el Parque El Virrey. Queremos jardines con 0 plaguicidas y de alta diversidad. Entonces ahí podemos ver abejas, moscas de flor, mariposas, colibríes, copetones, todas estas aves usando estas áreas. Entonces le recomendaría por ahí y pues igual también, ya si no tenemos mucho tiempo para más preguntas, a nuestro correo, a nuestra página web de grupo comunitario, Facebook, Twitter, y en la guía que les mostré, las plantas prioritarias para jardines biodiversos, también habla todavía de una introducción de los conceptos alrededor del porqué y consideraciones en el diseño. Entonces, pues hay bastante información y realmente estos temas de ecología urbana y cómo transicionar a ciudades más resilientes y más biodiversos, pues se da para, ¿no?, todo un semestre, toda una línea fuerte y universitaria o de clases, ¿no?, online para el público. Entonces es difícil dar tanto detalle, pero estamos abiertos ahí. Escríbanos, llámanos, síganos por Facebook y Twitter y escríbanos y les podemos dar más detalle sobre cualquier tema. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya vamos a darle cierre pues a las preguntas que tenemos porque pues el tiempo ya no nos lo permite. Desde el equipo del CNC Pereira pues queremos darte las gracias por acompañarnos el día de hoy. Como te mencionaba ahorita, estamos muy motivados para mostrarle al mundo, a Colombia, nuestra Pereira biodiversa. Llevamos ya más de un año trabajando en este proyecto, entonces queremos invitarlos a todos a unirse a este reto naturalista. Por la página de iNaturalist pueden unirse a este proyecto que este año se llama Reto Naturalista Área Metropolitana, porque incluimos 2 áreas, que es la Virginia y 2 Quebradas, para el reto de este año. Entonces, que se unan a los talleres que vamos a tener de entrenamiento. Este es nuestro primer taller, estás abriendo pues como nuestra serie de talleres y queremos agradecértelo. Y esta semana tenemos un nuevo taller, el viernes, el de hongos. Estoy bien, Richard, ¿cierto? Este viernes tenemos el próximo taller de hongos y los que asistan al más o menos 80% de estos talleres van a tener una certificación por parte de la universidad.
Entonces la idea es que nos unamos como sociedad, como colectivo, a crear ciencia ciudadana, que estos datos son de verdad muy valiosos para la ciencia, y desde nuestra casa podemos ayudar y contribuir pues a generar como todos estos espacios. Nuevamente muchas gracias, y nos recuerdas por favor las redes sociales donde los podemos encontrar. Sí, muchas gracias a ustedes, a Jamie. Los vi ahí corriendo cuando no podían con la red. Muchísimas gracias por la invitación y por todo lo que hacen. Y estoy muy emocionado, pues ya los estoy siguiendo desde acá, lo que por sus redes también y por el proyecto allá en Pereira. Y siempre cuenten con nosotros, un grupo comunitario en lo que podemos ayudar. Entonces, para contactarnos, para seguirnos, es Grupo Comunitario, Gmail para el correo, o por Facebook y Twitter. Estamos con esas dos redes. Búscanos así, Grupo Comunitario, y ahí salimos. Entonces, muchísimas gracias de nuevo a ustedes. Un placer acá compartir con ustedes y ver que estas iniciativas siguen creciendo en Pereira, en otras ciudades de Colombia. Los aplaudo también por esa iniciativa de los estudiantes y la profesora Jamie. Siguen adelante y cuenten con nuestro apoyo en lo que podemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Entonces les recuerdo a todas las redes de nuestro reto en Twitter, Facebook y Instagram, es CNC Pereira, en Facebook CNC Pereira 2021, y pues ahí estamos cargando constantemente toda nuestra información acerca del reto, les estamos anunciando los próximos talleres, los horarios, les estamos anunciando a veces los inconvenientes que tenemos, como el día de hoy, que fue una locura, pero pues gracias a Dios pudimos llevar a cabo esta transmisión. Muchas gracias a Javier del Jardín Botánico UTP, que nos colaboró y siempre está pues en nuestro equipo. Javi también hace parte pues de nuestro equipo, y pues Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy, y nos vemos esta semana en el próximo taller. Listo, muchas gracias. Muy bien, hasta luego, gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Buenas noches.